Buenas tardes, muy buenas, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión en vivo, acostumbrada de los jueves, para escuchar hoy a un mito viviente de las montañas. Vamos a estar con Iván Vallejo desde Ecuador, que nos ha prestado amablemente su tiempo para poder hablar la tarde de él con hoy. Estos días él ha estado muy ocupado, él es conferencista también de profesión y lo han llamado en muchos medios a nivel local e internacional y nos ha regalado media hora de su tiempo, así que desde las 6:15 en punto vamos a estar con él. Por el momento esperemos a que la gente se siga uniendo y les voy a contar también la hoja de vida de él y de qué vamos a estar hablando la tarde de hoy. Un saludo a todos los que se van uniendo acá. Bendito Carlos Andrés, César Garzón, hola, Omar Orjuela, doctora Alejandra Murcia, bienvenida. Penélope Rival, que se une también acá, Orlando Luna Espinosa, David Garce, bueno, todos los que se van uniendo, qué gusto tenerlos por acá en esta cita de los jueves. Recuerden que hemos estado hablando los martes con Andrés Hurtado García en este horario a las 6 de la tarde y los jueves con un invitado internacional. Hemos estado hablando con gente como los que fundaron y estuvieron participando en el programa Al Filo de lo Imposible en España, muy importantes en Europa también, haciendo también montaña en las grandes cumbres del mundo. Todas estas publicaciones, todas estas charlas las tenemos en el canal de YouTube, Mao-Soler, ahí pueden encontrarlas, compártanlas, búsquenlas, escriban ahí también las preguntas que quisieran que les hiciéramos, por ejemplo a Andrés en las próximas proyecciones, o a ellos mismos, los que hemos tenido acá, seguramente con alguno de ellos vamos a poder repetir alguna charla, porque pues tienen una vida dedicada a la aventura y a la montaña, así que quedan temas, muchísimas cosas por preguntarles. David Vargas Arce, un saludo también para ti. Ecotraining SAS, que se une desde Barranquilla. Jesús Forero, qué alegría verlo por acá. Elida Longas, qué gusto, amiga, bienvenida. Emiliano Romero, siempre muy pendiente también acá. Ricardo Alfonso Delgado de Ecotraining SAS, un abrazo grande también, un duro de los viajes allá en Barranquilla y en Colombia en general. Edwin Rojas y todos los que se unen, bienvenidos. ¿Ya usaron el filtro de Colombia Secreta? Vea, es muy sencillito de usar. Ustedes lo buscan ahí en mi perfil o en los filtros, simplemente buscan Colombia Secreta y les va a salir este filtro. Pueden jugar y decir, después del confinamiento, ¿a qué lugar de Colombia se van a ir a viajar? Por supuesto con nosotros, con Colombia Secreta. Hay más de 30 fotografías que ustedes con las cuales pueden jugar ahí. Graben la historia, etiquétennos y van a poder concursar también por diferentes cosas que tenemos preparados para ustedes al final de este confinamiento. Así que no olviden utilizarlo. Ahí está. Lo buscan como Colombia Secreta. Uy, se nos fue por aquí el comentario. Vamos a fijarlo nuevamente para que todos los que vayan entrando se den cuenta que estamos hablando con Iván Vallejo desde Ecuador. Insisto, un ícono viviente del montañismo. Lo tuvimos aquí en Colombia en 2 ocasiones diferentes, dando charlas en la Semana de la Montaña del Colegio Champagnat aquí en Bogotá, que lideramos que lidera Andrés Hurtado García y los guías que trabajamos con él en su proyecto ecológico Champagnat Ama la Tierra. Este año la Semana de la Montaña, todos los años se hace en agosto, recuerden, y esperamos que este año, si las circunstancias se dan, pues se pueda hacer también, o estamos buscando alguna manera de poder dinamizarlo también alrededor de todo lo que nos está pasando a nivel mundial. AMAP 2002 se une, Leitor Ordóñez se unió, John Malaver, Charlotte Dusan, qué alegría, Bianca Yanay, bueno, todos los que se van uniendo acá, bienvenidos. Vamos a hablar entonces con el gran maestro Iván Vallejo. Insisto, vamos a tener solo 30 minuticos con él porque tiene muchos compromisos en medios de nivel local y a nivel internacional también. Se hizo muy viral él con un video que seguramente a alguno de ustedes le llegó, en el cual nos cuenta cómo, con tanta experiencia en las montañas, él ascendió o ha ascendido a muchas montañas y que una de las partes más difíciles y de las que también hay que tener mucho control es el descenso. Entonces él hace una comparación muy especial y muy bonita en cómo debemos cuidarnos en momentos como estos en los cuales muchos países ya alcanzaron una curva de contagio o lo máximo en el contagio, y de cómo en el descenso hay que cuidarse también mucho más, porque si nos descuidamos, pues por supuesto podemos tener muchas complicaciones, así como se tienen en la montaña, en las cuales no se está a salvo hasta que se llegue nuevamente con todos los compañeros al campamento base. Así que cuidémonos todos. Se lavaron las manos hoy, se las lavaron hace rato, salieron de sus casas y usaron tapabocas, lo usaron bien, se lo pusieron bien cubriendo boca y nariz. Pilas, cuidémonos entre todos, de eso se trata para poder salir todos acá
muy bien de eso que nos está afectando. Saludos a los hermanos de Ecuador que se conectan también para seguir esta charla en vivo con Iván Vallejo. Iván es de este país, de nuestro hermano país Ecuador. Andrés Hurtado García ya se une también a esta charla. Andresito, qué gusto verte por acá. Recuerden, próximo martes 6 de la tarde estaremos con Andrés Hurtado García en nuestras acostumbradas charlas de los martes justamente. Todo el contenido de estas charlas lo pueden encontrar en YouTube, youtube.com/mao-soler, ahí está el canal, para que compartan esos videos, para que inviten a mucha más gente a que se conecte a estas charlas. Dieguito Castro 20, uno de los guías del Colegio Champañat, ahí está, bienvenido. Oscar Noches, ¿qué hubo, Oscar? Qué gusto. En Fusagasugá siempre todos muy conectados viendo estas charlas. Un saludo para Giovanni Castro, uno de nuestros guías que también está siempre unido y liderando todos estos grupos allá en Fusagasugá. Willo Garzón, que está ahí unido también, un saludo a Willo. Tiene una charla muy especial que va a dar con uniandinos sobre los picos de Europa, una travesía maravillosa en este Parque Nacional de España. Así que estén pendientes, sigan a Willo Garzón ahí en Instagram para que puedan estar pendientes también de sus charlas y de todo lo que él hace, unas fotos maravillosas de naturaleza también. Ramírez NTH se unió. Aquí me preguntan, ¿queda guardada? Sí, queda guardada esta charla, insisto, en YouTube la pueden encontrar, Mao-Soler. Ya en contados minutos vamos a conectarnos con Iván Vallejo desde Ecuador. Y para que lo vayamos conociendo y nos demos cuenta de este palmarés tan grande que él tiene y de todo lo que ha hecho en las montañas del mundo, vamos a leerles un resumen cortito para luego darle paso a Iván a esta charla. Y qué mejor que él mismo, con sus propias palabras, que nos pueda describir quién es y de qué se trata lo que ha hecho. Así que en palabras de Iván les voy a leer su currículum o su hoja de vida. Mi nombre, Iván Vallejo Ricaurte. Nací en Ecuador, en Ambato, el 19 de diciembre de 1959. Un sagitario a tiempo completo. Soy divorciado y tengo 2 hijos maravillosos, Andy de 26 años y Camila de 16. Esta es mi historia de aventurero. Me imaginé por primera vez como montañista a los 7 años de edad en mi ciudad natal, una tarde que admiraba la perfección del cono volcánico del Tungurahua. En medio de ese asombro me hacía cientos de preguntas y todas me llevaban a buscar una misma respuesta. ¿Cómo era posible llegar a la cumbre del volcán a través de semejante pendiente? Aquella tarde abrí por primera vez mis alas y empecé a soñar en ser montañista. El tiempo echó a correr. Yo empecé a realizar mis primeras y modestas ascensiones en las colinas cercanas a mi ciudad, mientras era un estudiante de la escuela. Luego vino el colegio. Chimborazo. En unas vacaciones de verano trabajé para comprar mi primer par de botas de montaña. Me costaron 100 sucres. Ya había ganado 70 sucres como ayudante en una imprenta y mi madre me obsequió los 30 restantes. Qué importantes fueron en mi vida mis primeras botas de montaña. Pude ascender el Iliniza Norte, el Rumiñahui, el Tungurahua, el Tungurahua, el Cariguairazo, hasta que llegó el gran día, un 23 de octubre de 1978 a las 8:15 de la mañana, cuando alcancé por primera vez la cumbre del Chimborazo, la montaña más alta del Ecuador, 6.310 metros sobre el nivel del mar. Qué momento más inolvidable aquel. Estaba cansado, muy cansado, pero lloraba de emoción. Acompañado del padre Manuel Gavilanés y de Luis Lozada, había logrado mi primera gran conquista. Pasaban los años, yo seguía soñando, seguía volando hacia mis cumbres y disfrutando de los regalos de la vida. Había nacido mi hijo Andrés. Terminé mi carrera de ingeniero químico en la Escuela Politécnica Nacional y continué escalando en las montañas del Ecuador, aprendiendo de ese modo las habilidades propias de mi oficio de montañista. Qué linda semblanza de Iván Vallejo, ¿ah? Pues vean, para que retomemos y entendamos mejor, Iván Vallejo es el primer ecuatoriano y el tercer americano, después de Carlos Carzolio y Ed Biestrus, que ha conseguido ascender a las cimas de las 14 montañas de más de 8.000 metros, las que han sido denominadas los 14 8000, las montañas más altas del mundo. Pero no solo eso, él lo ha hecho sin uso de oxígeno suplementario, sin ayudarse de oxígeno, simplemente con su capacidad física. Es el 14º ser humano que logra alcanzar el objetivo de estos 14 8000, obtenido
o después de 11 años. Lo hizo entre el 1997 y el año 2008. Es una intensa actividad como montañista en el Himalaya. Recordemos rápidamente los años y las fechas en que realizó estas cumbres. En 1997 escaló el Manaslu, 8.163 metros. 1998 el Broad Peak, 8.047 metros. En el 99 el Everest, la montaña más alta del mundo, 8.848 metros. En el 2000 el K2, 8.611 metros. En el 2001 el Everest en una segunda ocasión, pero por una vertiente diferente. En el 2002 hizo el Choyu, 8.201 metros. En el 2002 hizo el Kanchenjunga, en ese mismo año hizo dos cumbres de más de 8.000 metros. 2003 el Lhotse. En el 2004 el Makalu, 8.465. 2005 Nanga Parbat, 8.125. 2005 nuevamente Dhaulagiri, 8.167 metros. 2006 el Kanchenjunga, 8.586 metros. 2007 el Annapurna, 8.091 metros. 2008 el Dhaulagiri con 8.167 metros de altura, coronando así las 14 cumbres más altas del mundo. Una hazaña impresionante, convirtiéndose en una de las pocas personas, de los pocos seres humanos que ha podido cumplir esta hazaña. E insisto, sin oxígeno suplementario. A Iván lo hemos tenido aquí en Colombia, recuerdo, 2 veces. Como invitado de la Semana de la Montaña para darnos sus charlas, unas charlas maravillosas que a todos nos quedaron grabadas en el corazón. Ya lo hablábamos con Iván hace algunos días cuando concertábamos esta cita y hablaremos de ello la tarde de hoy. Y en el 2011, por ejemplo, tuvo la oportunidad también de estar aquí en nuestros nevados, en nuestra Sierra Nevada del Cocuy, donde realizó ascensiones también al Retacuba Blanco, estuvo allí también en toda la zona del Cocuy realizando alta montaña, así que qué bueno que lo pudimos también tener aquí en nuestras montañas. Un saludo para Vivi la Bici, Ana Garza, Patoro, Camimun, J. Altorba, Antonio Rubiano Anaya, bueno, todos los que se unen, Javier Vargas, un abrazo amigo. Desde Florida se unen también Diego Mesa, qué gusto verlo por acá, Urrea Camargo, Sandra Patricia, bueno, y todos los que se unen acá. Qué gusto y qué alegría poderlos tener. Ya en 2 minuticos estará aquí con nosotros Iván Vallejo para poderlo escuchar. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer aquí en sus pantallas, en la parte de abajo. Hay un símbolo de interrogación. Le dan clic con su dedito a ese símbolo de interrogación, digitan su pregunta y me llega a mí para podérsela hacer aquí en vivo a Iván Vallejo mientras vamos conversando. Vamos a enviarle de una vez la invitación al gran Iván Vallejo. Vamos a buscarlo por acá. A ver. Y esperemos que... Creo que está... Bueno, está desconectado por el momento. A ver. Bueno, no importa. Vamos a esperar un minutico más. La cita con él era 6:15, insisto, él está muy ocupado últimamente porque tiene muchos compromisos con medios locales y medios internacionales también. Entonces nos ha brindado este espacio, como siempre, él brindándonos su espacio y su tiempo para poder estar pendiente de todo lo que hacemos aquí en Colombia. Y nos dijo, mira, entonces hagámoslo así, nos conectamos 6:15 en punto, vamos hasta las 6:45 y tengo que desconectarme a esa hora porque debo alistarme para otra cita virtual que tengo, otra charla virtual. Así que, pues Iván, siempre muchas gracias. Vamos a esperar a que se una nuevamente a esta charla y de esa forma lo podemos invitar. Yo creo que, a ver, vamos a buscarlo por acá nuevamente. Aquí ya está Iván. Vamos a esperar su respuesta, se conecta y empezamos a hablar con él en vivo. Hola Iván. Hola Mao, qué gusto, siendo las 6 de la tarde y 15 minutos. Así es. Está lo acordado contigo, aquí estoy y a través de ti saludo a todos los amigos de Colombia y los amigos del planeta que se junten. Un abrazo desde aquí, desde Quito, a las 6:15 de la tarde. Así es, Iván. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo. Qué maravilla poderte tener acá. Sabemos que estás muy ocupado, pero aún así sacaste este valioso tiempo para poder compartir con nosotros aquí en Colombia y ya tú lo dices también en el mundo entero. Sí, con muchísimo gusto. La verdad que todos estos cambios en la tecnología que se han dado a través
de todo este durísimo reto para el planeta, las cosas buenas han sido esto, ¿no? Este tipo de comunicación que yo jamás me imaginé. Primero no sabía que existía porque no había la necesidad, Claro. pero bueno, que salga como un sustituto para para este distanciamiento, para este espacio, está bien. Porque de las cosas que yo me precio como buen latinoamericano y que quiero mucho a Latinoamérica, con los defectos que tenemos también, es que somos abrazadores, que somos gente cercana, y yo no tengo ningún empacho en decir que en Latinoamérica los dos países que más cercanamente me he sentido acogido son Colombia y México. Me he sentido muy acogido, con una hospitalidad extraordinaria, y eso es lo que somos, ¿no? De abrir los brazos y de recibir al otro. Pero ahora nos toca este tipo de comunicación, que no está mal, pero obviamente no quiero que se quede en esto la comunicación. Pero Así ahora es. que esta es de la herramienta, con mucho gusto. Adelante, mi querido Mao. Así es, Iván. Que ojalá nos podamos ver pronto, claro que sí. Y aquí en Colombia siempre bienvenido para que puedas venir a estas montañas o simplemente a visitarnos y nosotros poder acompañarte en tus aventuras. Pues Iván, aprovechando el tiempo porque sabemos que es cortito, quisiera comenzar preguntándote cómo se concibe entonces esta hazaña de escalar las 14 montañas más altas del mundo. A ver, mi querido Mao, yo soy un totalmente convencido de que todo proyecto en la vida tiene que llevarse adelante a través de un proyecto, a través de un proceso. Y la vida nos enseña eso desde chiquitos, pues sin tener mucha conciencia, porque a menos que seas un iluminado, entras directamente a quinto grado y sexto grado. Entonces, si no eres iluminado como vos y como yo primero entré al jardín de infantes, hoy se llama kindergarten. O sea, para mí se llama jardín de infantes, ¿ok? Porque en castellano sobran las palabras, ¿ok? Ya. Así es. Entonces yo entré al jardín de infantes y después del jardín de infantes entré a primer grado. Ya fui así pues llegando hasta acabar la escuela y después de la escuela me matricularon en primer curso del colegio. Sí. Y después del colegio fui a la universidad y en la universidad hice el preparatorio y después entré a la ingeniería. Entonces, la vida siempre te ofrece esta lección de que es un proceso. Y el momento que tú omites este proceso, el universo y la vida en su sabiduría siempre te pasan factura y te mandan a que tengas que rehacer el curso que faltaste. O sea, eso es así. Así es. Entonces, en un proceso de sabiduría, mejor es hacer todos los cursitos, pues, porque haces todos los cursitos y cuando estás cerca de llegar, no es que te pasan, dice, oiga, usted el segundo nivel se saltó, usted se saltó el nivel de aprendizaje de humildad, usted se saltó el nivel de aprendizaje de paciencia, así que se regresa y aprende. Entonces, estando cerca de la cima del proyecto, medio doloroso que te pase eso. Bueno, aquí hago este prólogo. Yo escalo montañas desde los 12 años de edad. Comencé muy chiquito esto y le agradezco a Dios y a la vida de haberme identificado desde temprana edad con esta maravilla de proyecto. Y fui escalando montañas aquí en el Ecuador, en mis dos clubes de montaña que quiero muchísimo. Después, ya cuando tuve experiencia aquí en el Ecuador, salí, di mis primeros pasos a Perú, a Bolivia. Después estuve en Francia y en Suiza. Y solo después me fui al Himalaya, pero me fui al Himalaya a conocer el Himalaya, porque yo estaba absolutamente claro que primero no tenía un equipo para irme al Himalaya y segundo me parecía eso demasiado grande fuera de mis posibilidades. Pero cuando regreso, me junto con mis compañeros y ya en un grupo de 6, ya vemos las cosas de distinta manera y nos proponemos en 1995 de noviembre, ahí éramos un grupo de 6, de irnos como equipo en 4 años a la cima del Everest. Ahí comienza el tema. Entonces, bueno, para cortar la historia, al final de los 6, por temas económicos, quedamos 2 y de los 2 quedamos 1, un servidor. Entonces, mi proceso de preparación al Everest toma 3 años, 3 meses. Y en esos 3 años, 3 meses, subo el Amada Blanc de casi 7,000, el Manaslu mi primer 8,000, el Broad Peak de mi segundo 8,000, y ahí voy al Everest. Wow. Después de que bajo del Everest, en honor a la verdad, yo no tengo listo ningún proyecto. Yo había centrado mis 3 años, 3 meses de vida
en el Everest sin oxígeno, en el Everest sin oxígeno, en el Everest sin oxígeno, y no tenía nada más de proyecto. Sí. Y cuando regreso, en confabulación con mi gran coach, mi médico deportólogo, Oscar Concha, Sí. gracias al empuje de él, es que sale el nuevo proyecto que fue escalar el K2. Ok. Entonces, me concentro en el K2. El K2 es una ascensión muy dura, me tocó muy compleja las circunstancias, la pasé muy mal, me asusté mucho, casi no regreso, pero al final regreso con la cumbre entero y feliz de la cima del K2. Y solamente después de esto es que hago un recuento y digo, gracias a Dios, me está yendo muy bien en el Himalaya, porque Sí. físicamente me siento bien, emocionalmente me siento bien y espiritualmente tengo este gran contacto con las grandes montañas del mundo también. Sí. Solo en ese momento es que pienso en los 14. Digo, ok, creo que me puedo lanzar al proyecto de los 14. Y me tomo como unos 4 o 5 meses para darle la vuelta a la idea. Porque uno tiene que controlar lo que dice. Porque hay un refrán que dice, sí, el ser humano es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Súper importante. Entonces, a ratos uno en euforia, así medio bocón, lanza el proyecto y después dice, no, cachos, no era así, esperen un ratito. Entonces me tomé 4 meses para entender la magnitud del proyecto. Claro. Y cuando yo estuve claro, lo primero que hice es pedirle una reunión a mi ex esposa, ya me había divorciado, que en paz descanse. Y le dije, Loren, quiero invitarte a un almuerzo porque quiero conversar contigo. Entonces nos juntamos en un almuerzo, yo tuve una lindísima relación con ella hasta la fecha que murió. Y le dije, Loren, estoy pensando en el proyecto de escalar los 14.8000. Y ya he revisado la parte logística y eso va a suponer que siempre durante unos 8 años voy a estar 2 meses algunas veces y a ratos 4 meses fuera del Ecuador, con lo cual en ese tiempo no voy a poder ayudarte en el crecimiento de los niños. Claro. Quisiera saber si puedo contar contigo. Te dejo la inquietud, no estoy de apuro, tú dime cuándo nos podemos juntar, pero yo quisiera contar contigo. Sí. Ella tan linda, a la semana me llamó, ella me decía Iván San, me dice Iván San, invítame al almuerzo y ya tengo la respuesta. Wow. Entonces ella muy linda, espero no emocionarme más de la cuenta porque no quisiera en este momento que se me vayan las lágrimas. Entonces ella tan linda me dice, tú sabes que toda la vida he comprendido el amor que tienes por las montañas. Va a ser duro para mí, pero sabes que aquí estoy yo cuenta conmigo. Qué linda. Qué Fue maravilla. una cosa muy linda, ¿no? Entonces, ahí arranqué el tema de los 14.8000 y fue un proyecto, pero precioso, lindísimo, exigente, gran lección en la vida, año tras año, con las derrotas que tuve, con los logros que tuve, con las vueltas a la montaña que tuve y otra derrota y otra vez regresar y por fin lograr la cima, ¿no? Entonces fue un proyecto bellísimo, muy, muy hermoso, porque además, y qué bueno que me acordé de compartirte esto, Mao, a los tiempos que cuento esto, y qué lindo, porque lo cuento muy pocas veces, y Pues es qué buena la alegría. conexión contigo, Mao, Gracias. que puedo sentirme a gusto y que se me salgan las lágrimas, porque fue un proyecto que no lo hice solo, me acompañó Lorena, mi ex esposa, Sí. mis 2 hijos, mi hermanita, mi mamá, toda la familia atrás, ¿no? Porque Sí. tienes que ser muy generoso y pensar en el otro, porque a ratos en la deficiencia de humildad, embarcado en un proyecto tan grande como este, te puedes creer el rey del mambo. Y dices, no, pues, o sea, aquí, como dicen ustedes, papá, aquí papá, los 14.8000. Sí, O sea, sí. le estoy representando al Ecuador, le estoy representando a Latinoamérica. O sea, me tienen que entender a mí. Claro. Y eso es pura arrogancia. Eso es pura arrogancia. O sea, hay un proyecto, pero tengo una ex esposa, tengo 2 hijos, tengo una mamá que se queda asustada, tengo una ñaña, una hermana que se queda asustada, tengo 2 sobrinos que se quedan asustados. Claro. Entonces aquí nadie es el rey del mambo. O sea, Así es.
es un ser humano con el proyecto que tiene. Y en un gesto de humildad, uno tiene que ponerse en los zapatos del otro y decir, quiero que sepas que entiendo tu miedo, quiero que sepas que el miedo que tienes es parte del amor que sientes por mí. Entonces, lo que yo te prometo, voy a hacer las cosas con la mejor conciencia y con la mejor cabeza para estar de vuelta. Entonces, el proyecto Desafío 14 fue bello. Me sentí siempre tan acompañado, mi mami siempre orando, mi hermana siempre orando con su grupo de oración, la Qué Loren bello. rezando, mis hijos con su amor. O sea, fue un proyecto bello. Me la gocé muchísimo. Obviamente hubieron montañas muy jodidas, muy complicadas. Lo Ya imagino. botaba la toalla, pero el sostén de mi familia y el de mi país, eso es muy importante, mi país me aportó muchísimo, fue grandioso. Tengo un recuerdo bello de mis 14 8000, gracias a Dios. Qué bueno, Iván, y gracias por compartir esto tan íntimo. Qué alegría tenerte acá y gracias por dejarnos también esa enseñanza tan valiosa, ¿no? Iván, y hablando de estas anécdotas tan maravillosas, en tus charlas, te lo mencionaba, algo que nos quedó muy grabado y muy bonito, es una anécdota muy linda de tus hijos, justamente de dos cosas que tú llevabas de tus hijos a una de estas montañas. Compártenos, por favor, de qué se trataba esto que llevabas de ellos y qué hiciste con eso. Ah, qué linda memoria que tienes y es muy curioso que toda la gente que me vio en Champagnat se acuerda muchísimo de eso. Es que Y lloramos también ese en es ese hace momento. 21 años. Así es. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, lloró todo el colegio Sí, eh, con el presentador de la conferencia incluido. Además, ahí me acuerdo que lloré mucho más porque yo había recién bajado del Everest, pues sí, imagínense. Entonces, a lo que te refieres es que mis dos hijitos en ese momento tenían 15 años y 5 años, 15 el Andy y 5 la Camilita, sí, y me enviaron como regalo para la cima del Everest mi hijo su guante de guardameta, porque él desde la escuela era guardameta del equipo de la escuela y luego del colegio, un gran guardameta. sí. Y la Camilita, ella me envió su peluche de Piglet de la serie de Winnie Pooh. Entonces yo les prometí que me llevaría esos dos regalitos hasta la cima del Everest y que en el momento más crucial, que fue a 8500 metros de altitud, cuando había llegado a la arista, que tuve un exceso de ácido láctico, que vomité mucho y que llegué a un nivel muy alto de pulsaciones, llegué a creer que ya, hasta ahí llegué. Y me Sí. acordé de la carta amorosa que me había escrito mi hijo querido y los dos regalos, el guante y el peluche. Y esa es la comprobación más fehaciente del poder del amor, pues. Sí, Entonces dije, yo les prometí que llevaba estos regalos a la cima. A ver, dijo, siento que acabo de pasar un mal momento, pero yo entrené para esto 3 años, 3 meses. Me tengo que recuperar y voy a estar bien. Y así fue. Y después, 4 horas y 15 más tarde, pude llegar a la cima del Everest y ahí tomé la foto del guante, la sí, foto del peluche que ustedes vieron, por la sí. cual nos pegamos un buen llanto en el Colegio Champagnat en agosto de 1999. Así es, pero todos llorando profundamente, ¿ah? Y es que de verdad nos quedó grabado en el corazón y en el alma. Qué lindo recuerdo y qué maravilla poder haber visto esas fotos y tus conferencias. Iván, de todas estas 14 montañas, ¿cuál crees que para ti te costó más? ¿Qué montaña te costó más o te cobró más, por decirlo de alguna forma? Hubieron varias. Lo que pasa es que siendo 14 y 14 por encima de 8000, estás jugando ahí en las grandes ligas, pues Sin entonces es duda. más complicado. Entonces, en cronología, comencemos con el K2. El K2 fue una montaña bien dura, pero generosa, Sí, porque dura la escalada, dura la trabajada en la montaña, dura porque perdimos los dos campamentos, dura porque en algún momento creí que no iba a poder llegar a la cima porque yo perdí todo mi equipo de altura en el campamento 3. wow. Me prestaron la ropa para el día de la cumbre, llegué a la cima, a la bajada, estando solito, me agarró una tormenta a 8250 metros y creí que me iba a morir. Por suerte, el poder de la oración y eh, este sostenimiento del amor a la vida que ayuda, ¿no? Sin Salí duda. vivo. Entonces, el K2 me costó muchísimo. Vaya que sí. Luego,
otra montaña complicada fue el Cachenyunga, que estuve con un queridísimo amigo colombiano a quien quiero mucho, Fercho, Fernando González Rubio. A Fernando, esa claro. montaña tuve que hacer 5 intentos, Wow. 2 intentos en el 2002 y 3 intentos en el 2006. Debo decirles que en el cuarto intento ya tiré la toalla. Por más optimista que soy, dije 4 fracasos, ya pues paren esto, ya no aguanto. O sea, Estuvo bueno. 4 fracasos, ya te cansas, ya no aguantas. Pero bueno, yo siempre creo que la capacidad de recuperación es uno de los mejores atributos que tiene el ser humano. Así es. Logré recuperarme y digo, vamos por el quinto intento, y logré en el quinto intento. Luego otra montaña que me costó muchísimo fue el Daulagiri, porque tuve que hacer 3 intentos en 3 diferentes años. La primera vez fue el 2000 metros de la cima por el riesgo de avalanchas. Wow. Y eso es muy frustrante. O sea, que te Claro. quedes a 250 metros de la cima es muy frustrante. Sí. Volví en el 2006, me fue peor porque ni siquiera pude pasar del campamento 2 por el riesgo de avalanchas. Ok. El 2007 descansé de ir a esa montaña porque estaba muy asustado y por fin en el 2008, en el tercer intento, logré la cima. Y luego la otra montaña, con ese terminé los 14, y luego la otra montaña que fue emocionalmente muy exigente fue la Napurna, por el riesgo tan alto de muertes que tiene. Sí. Entonces, imagínense que de 10 que fuimos, el Perchito también, Sí. por la presión que genera el miedo, 7 decidieron regresarse y solo quedamos del Fercho, Andrew Locke, un gran amigo italiano, y un servidor. Imagínate lo que te hace el miedo, ¿no? El miedo es súper poderoso. Claro que sí. Así que fue, pero en cambio la Napurna nos premió muchísimo porque el Perchito fue allá, recién había muerto su niña Sí. y tenía muy claro el proceso de la ceremonia de la niña. Se llevó un recuerdo de esa ceremonia del entierro de la niña, la Napurna, y yo llevaba un regalo para un amigo que falleció allá. Ahí hubo, esos dos espíritus estuvieron presentes. El espíritu de la niña del Percho y el espíritu de mi amigo Ramiro Navarrete. Yo estoy totalmente seguro, no tengo el menor ápice de duda de que esos dos espíritus nos ayudaron a llegar a la cima. Y sentir eso, eso es precioso. Eso es precioso. Qué lindo, Iván, muchas gracias. Saludo a todos nuestros hermanos ecuatorianos que están siguiendo esta charla también, qué alegría tenerlos por acá. Y uno de ellos me pregunta, llegué tarde, ¿la puedo volver a ver? Sí, esta charla y otras que hemos tenido con montañistas de todo el mundo las pueden encontrar en el canal de YouTube, youtube.com /Mao-Soler, así como está mi nombre aquí en Instagram, así lo encuentran en YouTube y van a poder encontrar esta charla completa con Iván Vallejo que nos acompaña la tarde de hoy. Iván, bueno, tantas aventuras en las montañas del mundo y sobre todo en estas, las 14 más altas del mundo. También sabemos que has sufrido muchas pérdidas de compañeros de montaña. Tal vez alguna de ellas de la que más te haya marcado por ser un momento muy crítico o por algo en particular que nos pudieras contar algo sobre esto. Creo que tengo ahí dos eventos. El primero en mayo de 1999, cuando yo me alistaba para subir el Everest sin oxígeno. No eran compañeros de mi equipo, pero eran compañeros de otra expedición, donde estaba mi querido amigo Joao García, con 2 compañeros de Bélgica. Entonces, de estos 3 amigos, llegaron a la cima del Everest, la fecha exacta no me acuerdo, era por el 15, 16 de mayo. Llegaron un poco tarde a la cima, a las 5 de la tarde a la cumbre. Sí. Llegaron bien justos de tiempo y creo que con excepción de Joao, justos de fuerzas. Y empezaron a bajar a las 5:15 y a las 5:45, si mal no recuerdo, el primero de los chicos belgas muere por agotamiento. Pero todo esto seguíamos en vivo por la radio, porque nos iba contando Joao. Joao con su amigo Pascal llegan como a las 8 de la noche al final de la arista, al inicio del descenso para el campamento 3. Están agotados, nos cuentan que van a pasar una noche a la intemperie. Imagínense nosotros abajo sin poder hacer nada.
Pasa la noche a la intemperie, el otro día a las 6 de la mañana muere su amigo Pascal por agotamiento. Y todo esto escuchando por radio. Y luego Joao García, en un acto de gran fortaleza, acompañado por un espíritu, porque él menciona que alguien le está hablando, le está acompañando y obviamente no había nadie, llega al campamento 3, se organiza el rescate y le logran bajar. Y cuando le veo a Joao García, entro en pánico porque baja congelado la nariz, las manos y los pies. Wow. En ese rato me quería regresar inmediatamente a mi casa. Dije yo, ¿qué hago aquí? Porque estos 3 colegas que fueron sin oxígeno, 2 se mueren y 1 baja congelado. Claro. O sea, esto yo no quiero. Sí, Y yo escribo en mi diario, el miedo que tengo. claro. Dejo pasar unos 2 días y digo, a ver, quiero analizar qué les pasó a estos chicos. Y ahí analizo, saco mis conclusiones y digo que ya sé lo que pasó. Yo no quiero cometer esas omisiones y me lanzo. Entonces, ver eso de cerca fue durísimo. Y luego, otra que fue en el año 2002 en el Cachenyunga, él sí, compañero de mi expedición, Chris Graswick, él llegó a la cima del Cachenyunga un día antes de nosotros porque íbamos por detrás por el tema de los campamentos, como tú sabes. Así es. Llegaron a la cumbre con Stu Finland, llegaron a las 2 de la tarde llegaron. Chris llegó muy cansado, con las justas creo, y en el descenso a los 30 minutos se tropieza con sus propias correas de los crampones, rueda y como está cansado no puede frenar y rueda 200 metros y se muere. Wow. Todo esto escuchando por radio, ¿no? Sí. Entonces son cosas que te pegan y no sabes inicialmente qué hacer, pero después lo que te queda claro es que sin duda que es duro, que eso de decir que subir montañas es un deporte de riesgo no es un lugar común, es de a de veras. Y tienes que ser, por tanto, totalmente respetuoso con todo el ejercicio de la montaña. Entonces, esos momentos tan duros te sirven para hacerte acuerdo, hey, pilas a la subida y pilas a la bajada. Claro. Esos son los eventos dolorosos más cercanos que he vivido con colegas o con compañeros de expedición. Muchas gracias, Iván. Nos queda ya poco tiempo contigo, sabemos que tienes otro compromiso. ¿Qué recuerdo te queda aquí de Colombia? Nos decías al principio que en Colombia y en México te sientes como en casa. Aquí de Colombia, ¿qué es lo que más recuerdas? Mi debut en Colombia fue con ustedes, pues, hazme acuerdo, fue el mes de agosto, estoy seguro que fue en agosto, ¿no? Sí, señor, mes de agosto, ¿ves? Semana de la o sea, yo que no soy muy bueno para las fechas, con excepción de las montañas, sí. Acordarme que fue en agosto es por eso, ¿no? Qué bueno. Y fue porque yo llegué en mayo acá, sí. No, llegué a primeros de junio, porque me quedé en Madrid dándome un regalito, un paseo. Sí. Y claro, regresé y Andrés se comunicó conmigo, yo sabía de él, me emocionó mucho que él me llame. Sí. Y la verdad es que Andrés es el que me pone en apuros para que prepare el audiovisual. Porque yo me iba a relajar, pues digo, a ver, un ratito, ya vengo logrando lo mío. Yo voy a presentar mi audiovisual aquí en Ecuador a fines de septiembre u octubre, cuando se inician clases. Sí. O sea, porque aquí en agosto la gente está de vacaciones. Entonces yo me relajo, digo tranquilo. Y de repente Andrés Hurtado García me dice, Iván, que se venga, ¿qué tal que el audiovisual? Y yo entro como en crisis. Y digo, bueno, pues, o sea, ya hagamos el tema. Y me pongo a trabajar y me pongo a trabajar. Y yo me acuerdo que terminé el audiovisual. Wow, se nos desconectó Iván. Bueno, vamos a volverle a enviar la invitación. Caray, a ver. Iván Vallejo, aquí está, y lo invitamos. No se muevan, que ya estamos aquí con Iván Vallejo en vivo, se le desconectó el teléfono, no hay lío, ya mismo estamos enviándole la invitación. Ahí está. Hola, Iván. Ahí volvimos. Se cortó, no sé por qué. No pasa nada. Bueno, entonces, yo me acuerdo que sí. el audiovisual lo terminé en la casa
creo que a las 3 de la mañana. O sea, me tocaron 3 días de mucho trabajo. Yo me subía al avión de Avianca muerto de sueño. Llegué donde ustedes y Sí, no me dieron chance de descansar, me abrazaron, que a comer, que tal, que el por audiovisual, supuesto. ahí me prendí. Y después del audiovisual yo solo quería dormir y ustedes no me dejaban dormir, que vamos para aquí, vas para allá. Después dije, ya pues, o sea, duerme en otro momento, ahorita te la gozas. Aquí no fue. Así que, entonces tengo un recuerdo hermoso. Y luego, Sí, que yo no me imaginé un llenazo completo en el colegio, pues. por O supuesto, sea, aquí fue. cuando entro, veo el auditorio repleto. Sí, Y sí, sí. luego entro y ustedes generosamente me aplauden poniéndose de pie. Ahí empecé a llorar, no sé si te acuerdas. O sea, el primer Sí, sí, sí. llanto me pego ahí porque yo estoy jugando de visitante, pues. O sea, Sí. es distinto que me aplaudan en el Ecuador porque me quieren mucho, pero voy a Colombia, voy a Bogotá, que yo no sabía si me conocían o no, y me reciben aplaudiéndome de pie, primer llanto. Ahí dije, ya, esto está complicado. Y después ya cuando cuento la historia, llego a la cima, Sí. y claro, yo me imagino que hay un elemento que ayuda mucho, que es que nuestras banderas son las mismas. Y yo me acuerdo que cuando pongo la diapositiva de la cima, Sí. ustedes se emocionan y arrancan a aplaudir a lo bestia y me hacen llorar por segunda vez. Así es. Claro, pero eso fue una lloradera, pero brutal, No, pues toda imagínense, la claro. charla. Sí. Todo, todo. Y No luego, había pañuelos. después de que ya aparece la cima del Everest, viene el tema de la carta del Andy y el de la Camilita, y ahí ya fue el remate. O sea, ya todo el mundo lloraba ahí en ese colegio champañado. Así es. Entonces el recuerdo que tengo es muy grato, hoy se me vuelve a poner la piel de gallina. Qué alegría. Muy lindo, porque fue recién llegado con las emociones a flor de piel y ustedes tan amorosos, luego me llevaron a comer y seguí comiendo, y eso fue una cosa bellísima, la verdad. Lindo, Así es. lindo, lindo, lindo. Así es. Y Una estuvo cosa siempre, Iván, siempre en inolvidable. nuestros corazones y en los corazones de todos los que pudieron asistir a esa charla. Una de las charlas más inolvidables que hemos tenido allí en la Semana de la Montaña, sin duda. Muchísimas gracias. Nos quedan 2 minutitos y aprovecho entonces para Dele, estos dos dele, sin minutitos. problema. Dele. Muchas gracias. En estos tiempos, ya lo decía yo al principio, que hay un video tuyo que se volvió viral en redes en los que hacías un comparativo de cómo asciendes las montañas, pero que no solo es ascender y llegar a la cima, sino también de volverte y llegar con vida al campamento base, y haces una comparación con lo que estamos viviendo actualmente. Hablemos un poquito sobre esa bella Con comparación que tú mucho haces, por gusto. favor. Eh, bueno, para quienes somos montañistas esto es facilito, pues. Es facilito de entender. Porque uno llega a la cima, pero ahí no se acaba la historia. Sí. O sea, ahí está, si ustedes quieren, matemáticamente están los 2/3 de la historia. Aunque matemáticamente la distancia es la misma, pero en términos de dificultad es menos, porque uno va bajando y va ganando oxígeno. Pero no es que en la cima uno dice, me relajo, aquí se acaba la historia, no, no. Uno tiene que tener fuerzas, concentración y dedicación para bajar, pues. O sea, no es que hay un Uber en la cima del Everest, dice, a ver, venga, le bajo. O en la cima del Cotopaxi, venga, le bajo. No, no, uno dice, a ver, tengo que bajar con este cuerpito y estas piernas, pues. Así es. Mi amigo Chris Graswick se muere a la bajada. El colega Pascal y el colega Jean-Pierre se mueren a la bajada. Logran la cima y se mueren a la bajada. ¿Qué es lo que pasa? Que a ratos a uno, al ver la cima, uno está ahí. Eso, ahí ya hay que llegar y está bien. Uno llega, celebra y se abandona. No se puede el ser humano abandonarse cuando ha llegado a la cima, cuando sabe que todavía le falta un tramo. Entonces, en esta analogía, resulta que llegar a la cima es que se termine el semáforo rojo. Y dicen, ok, hoy pasamos de rojo a amarillo. ¡Ay, qué lindo! Ahora sí pasamos al amarillo, porque además la curva de contagios está en la bajada. Un ratito. Tan complicado o más que la subida es la bajada. Y entonces en la bajada te relajas y en esta analogía te enganchas con la correa de los crampones, ruedas y te mueres. Hasta ahí. Entonces aquí, como ya estamos en bajada,
Estoy desesperado por la economía, estoy desesperado de salir de la zona de la muerte, que es a 7.500 metros, y bajo precipitadamente. Y entonces, en esta analogía, no respeto la distancia, no me pongo la mascarilla, no pongo los cuidados correspondientes, y viene otra vez el contagio, y chao. Entonces, la analogía de la montaña queda perfecta. Y yo les comento, estos dos amigos, Pascal y Jean-Pierre, fue a la bajada. Y mi amigo Chris a la media hora de bajar. Entonces, no nos relajemos en la bajada. No hay por qué relajarse en la bajada. Cualquier montañista les va a decir, atentos, poniendo bien el rapel, poniendo bien el seguro, con los crampones súper bien. Esto se acaba cuando llego a la carpa del campamento o base o al refugio. Cuando me saco el arnés y los crampones, ahí sí respiro. Y todavía no estamos nosotros sacándonos el arnés y los crampones. Así que este es un tema de muchísima responsabilidad de cada uno y con la comunidad. Y creo que el mejor ejemplo, mi querido Mao, viene por la montaña. La montaña es el mejor ejemplo, porque cuando tú corres una maratón de 42 kilómetros, sí, llegas al kilómetro 42, sacas $10 y le dices al señor del taxi, al Marriott, que te lleve. Sí, sí. Pero en la montaña no le puedes decir a nadie, vea, lléveme al refugio, pues. O sea, ahí puedes sacar $500 y no te sirve nada. De nada. De nada. Entonces, guarda los $500 y te bajas con tus piernitas al refugio. Y en el refugio dices, ok, estoy a salvo. Entonces, nosotros llegaremos al refugio, ¿saben cuándo? Cuando hayan 0 contagiados y o haya la vacuna. Hasta tanto, pilas con la bajada. Esa es la reflexión, mi querido Mao. Así es, Iván, qué bonita reflexión y qué charla tan emotiva y tan maravillosa. Qué honor para mí poder haber conversado la tarde de hoy contigo. Por tu tiempo, muchas gracias. Gracias, mi querido Mao. Te tengo que agradecer mucho por las preguntas que has preparado, porque debo decirte con franqueza, un poco me he cansado porque me han hecho entrevistas en donde me he sentido que me han faltado al respeto porque ni siquiera han preparado las preguntas. Entonces, alegría. Sí es una ofensa para mí. Por supuesto. Entonces, me ha tocado cambiar el esquema por cosas como estas. Entonces, yo como soy tan entregado, digo, bueno, con mucho gusto, y después me doy cuenta que no había un contenido. O sea, era un tema de ego del que me entrevistaba. Claro. Así que yo valoro mucho propuestas como las tuyas que has tenido la gentileza de revisar, de estudiar, que estuviste en Champagnat, porque el momento que tú haces buenas preguntas, hay buenas respuestas para el auditorio, porque esto no se queda entre los dos, se queda en el auditorio. Así que te felicito porque has hecho un chévere trabajo. Iván, así que desde Quito les mando un abrazo grandote, felicitaciones, Mao. Tú puedes ver en mi energía que disfruté conversando contigo. Esa es la muestra de lo bien que me he sentido contigo, Mao. Abrazo a mis hermanos de Colombia y gente de Ecuador que está aquí, hermanos ecuatorianos, un abrazo grandote. Estamos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, Iván. Y gracias a todos los hermanos ecuatorianos y colombianos que se conectaron. Gracias, Iván. Un abrazo muy grande. Bendiciones y buena tarde. Para ti también, hermano querido. Chao, chao. Gracias, adiós. Muchas gracias a todos los que se conectaron en esta charla con Iván Vallejo. Qué emotiva, qué lindo. Muy emocionante para mí también poderla dirigir. Gracias a Wilfredo Garzón, sobre todo, que nos hizo puente, uno de nuestros guías del Proyecto Ecológico Champagnat Mala Tierra. Gracias a él y a Andrés Hurtado García, por supuesto. Maestro, gracias. Hacemos posibles estas charlas y el encuentro de hoy con Iván Vallejo. Ya lo decía Iván, estos recuerdos de Andrés Hurtado tan cariñosos y tan feliz que estuvo aquí en nuestro país. Los que quieran repetir esta charla, porque no la pudieron ver o quieran volverla a verla, suscríbanse por favor al canal de YouTube, youtube.com/Mao-Soler. Ahí encuentran estas charlas y muchas otras que hemos tenido con montañistas internacionales que han hecho también grandes expediciones a las montañas más hermosas y más altas del mundo. Un contenido muy bonito que podemos hacer en esta cuarentena que nos toca aquí en Colombia, a ustedes también en Ecuador y a las personas que están alrededor del mundo también. Todos hemos tenido que pasarla, así que qué bello encontrarnos por acá en estos, con la tecnología en estos medios. Gracias a todos, nos vemos el martes 6 p.m. nuevamente con Andrés Hurtado García. Qué gusto tenerlos por acá. Inviten a más gente, primos, hermanos, amigos, tíos, sobrinos, a todo el mundo, publíquenlo en sus redes.
Desen cuenta de este material tan bonito que podemos compartir con tanta gente, que no aplica únicamente para los que gustamos de la montaña, sino que son lecciones de vida totalmente maravillosas de personas como Iván Vallejo, que nos deja esta tarde de hoy un sabor muy bonito en el corazón. Un abrazo para todos, sigan a Willow5170, ahí está. Willow, gracias. Gracias a todos los guías del proyecto ecológico Champañá Dama la Tierra, y también gracias a ellos es posible realizar estas charlas. Amigos, los quiero mucho y un abrazo a todos los que se conectaron. Feliz tarde, descansen y cuídense mucho, ya lo dijo Iván. Pilas con el descenso, cuídense mucho, depende de todos nosotros. Feliz tarde, síganos en YouTube, youtube.com/mao-soler. Abrazos, abrazos, feliz noche para todos. Gracias, nos vemos el martes.